Si alguien expresa conocimiento espiritual sin empatía, jamás ha tenido una experiencia mística. Hola, hermosa persona en la tierra, bienvenida, bienvenido a Florece en el Intento. Yo soy Dharma, tu mística el día de hoy, y en Florece en el Intento hablamos de temas místicos, filosóficos, literarios, espirituales para florecer en el intento. En el día de hoy responderemos a la pregunta: ¿por qué es importante la empatía en las prácticas místicas? Y en esta ocasión, mis guías espirituales y yo vamos a responder a la pregunta con la ayuda de los saberes de Chuck Dunning, que es autor del blog Mystic Way of the Heart y es un místico cristiano, y también con el conocimiento consignado en los libros de Frank Hammer, que fue un místico que vivió en los años 40. Al final del capítulo te voy a dar un método para cultivar la empatía. Si queremos responder a la pregunta del por qué es importante la empatía en las prácticas místicas, primero tenemos que saber qué es la empatía, qué son las prácticas místicas y en qué consiste una experiencia mística. La empatía se trata de sentir y pensar el estado emocional de otro ser u otra persona. El estado emocional no se refiere a las emociones, sino que se refiere a un tejido de emociones. Las emociones duran un momento, en los libros nos dicen que son 90 segundos, obviamente pueden mantenerse más tiempo en nosotros si las resistimos, si no sabemos cómo navegarlas y gestionarlas, pero son momentáneas. El estado emocional se refiere al tejido de todos esos momentos emocionales que se configuran ya en un lugar que habitamos, en un estado en el que permanecemos, un día, unas horas, un día, unas semanas. Por tanto, la empatía tiene dos dimensiones, una dimensión mental y podemos decirle mental racional, y otra dimensión emocional o corporal, porque ya sabemos que las emociones las habitamos en el cuerpo y que cuando hablamos de la mente nos estamos refiriendo a una partecita de la mente que es la mente racional, pero la mente corresponde a una serie de cosas en donde se incluye la conciencia. De la misma manera, las prácticas místicas pueden ser prácticas de la mente o prácticas del cuerpo. Sin embargo, a través de uno u otro vehículo buscan la unidad de la mente, el cuerpo y el espíritu, es decir, la unión con Dios, con la luz, con el amor. Por tanto, una experiencia mística es aquella en la que sucede dicha unión. Es el acto, el verbo, la acción en la que se encuentra el individuo con el todo, con la divinidad que existe dentro de sí mismo, de sí misma, en la unión completa de todas sus partes. Las experiencias místicas son muy diversas y no todas están mediadas por las técnicas que normalmente consideramos espirituales. Hay varias técnicas psicológicas, como la psicología de partes, en la que la parte unificada abraza a todas las otras identidades para integrarlas en una forma más amorosa, compasiva, segura y gozosa de vivir. Martha Beck es muy conocida por aplicar esta técnica, y si quieres verla en acción te recomiendo el capítulo de Glennon Doyle del podcast We Can Do Hard Things, en donde Martha Beck guía a Amanda Doyle, que es la hermana de Glennon Doyle, a través de esta técnica, buscando las partes de sí misma que sostienen la hiperproductividad y que hacen que no pueda obtener descanso y gozo, animándola a abrazar estas partes y desde este lugar que normalmente llamamos el yo superior o el alma, desde este lugar unificado, amoroso y compasivo, incorporar todas sus partes en un lugar en donde ninguna de las partes tiene que dominar a la otra, en un lugar en el que ninguna de las partes tiene que actuar desde el miedo, la supervivencia, la culpa o la vergüenza. Ahora sí, Florecita, con los conceptos claros, es momento de ubicar la empatía en la experiencia mística.
Si la experiencia mística se define como un momento de sumergimiento en la divinidad, de encuentro con el todo, eso implica que también es el encuentro con la divinidad dentro de todos los otros seres. Básicamente, no puedes tener una experiencia mística sin reconocer la luz, el amor y la divinidad en los otros. Aparte, la experiencia mística muchas veces surge como respuesta a la comprensión del sufrimiento humano o a la necesidad de comprensión de ese sufrimiento. Y por ello, dentro de su intención está el aliviar el sufrimiento de todos, porque también estamos conectados en el sufrimiento, interconectados en el sufrimiento. Estas dos características nos permiten ubicar a la empatía no solo como importante, sino como indispensable en la experiencia mística. Un encuentro con Dios, con la luz, con el amor no puede ser un desencuentro con los otros. Y si alguien te lo presenta así o te lo cuenta así, ese no fue un encuentro con Dios. Y sé que estas son palabras mayores y son también palabras que me interpelan a mí, porque este ya no es el momento para estar hablando de espiritualidad sin hablar de equidad y sin hacer un llamado a lo que significa realmente vivir una vida mística. Vivir una vida mística, esta ya no es la era en la que el místico está aislado de los demás y es indiferente al sufrimiento de los demás o no incorpora las herramientas necesarias para gestionar la conciencia del sufrimiento de los otros. Estos son los momentos en los que una persona mística no puede aislarse y a mí me choca muchísimo que sea así, porque yo quisiera vivir sola en una montaña con mis libros y mi meditación y mi yoga y yo sola sin tener que lidiar con las emociones de los demás, con los pensamientos de los demás, con los demás viviendo sus vidas, porque es bastante para gestionar, sobre todo si eres una persona sensible o si tienes estos dones que te hacen hipersensible a estas percepciones de los demás, a estas experiencias emocionales y energéticas de los demás. Pero como persona mística tienes la responsabilidad de incorporar las herramientas de gestión emocional y sensorial necesarias para poder ser parte de la sociedad y cumplir tu misión, cumplir tu servicio, que es estando con los otros, comprendiendo el dolor de otros y aún así no apegándote a ese dolor, no perdiéndote en ese dolor, no reaccionando a ese dolor. Desde ese lugar ecuánime y sabio es como puedes ayudar a los demás. Entonces, siendo la empatía indispensable en las experiencias de naturaleza mística, vamos a tener que agendarla en nuestra práctica mística, en nuestro grupo de prácticas místicas, si es algo que no se nos da de forma natural. O incluso si te pasa como a mí, que eres una persona muy empática, pero la gestión emocional, mental y sensorial de esa empatía se te complica. Y ojo, que esto no es culpa tuya, es algo cultural en general. Todas las personas tenemos esta carencia de herramientas para gestionar nuestras emociones de forma sana, para gestionar los estados sensoriales de forma sana, para gestionar nuestra mente de forma sana. Es algo general, pero y si aparte eres una persona extra sensible, extra empático, que normalmente esas cosas vienen juntas, el nivel de las herramientas que necesitas incorporar para no pendular desde la empatía a la apatía es bastante grande. Entonces, hace bien, es necesario ubicar la práctica de la empatía, del cultivar empatía con maestría y con conciencia dentro de tus prácticas espirituales. Es tan importante como meditar, tan importante como hacer yoga, tan importante como leer textos sagrados, tan importante como pasar tiempo en la naturaleza.
Básicamente es necesario que no realicemos prácticas místicas sin empatía, porque ya sabemos que ni siquiera son como tal místicas y de eso hablaremos en otro capítulo porque esas prácticas son o de falsa luz o del ego físico. Y digo que voy a profundizar en otro capítulo porque sé que aquí van a haber opiniones contrarias y nos vamos a empezar a cuestionar sobre si las personas que seguimos o que escuchamos, si no están hablando desde la empatía, entonces desde qué lugar están hablando y con qué intereses, y es un tema amplio y que requiere ese espacio de sostenimiento, entonces después vamos a tocarlo más a profundidad, pero sí, si una práctica que se presenta como espiritual o mística no está siendo o no incluye la práctica de la empatía o no incluye la empatía como ingrediente, es una práctica de falsa luz o del ego físico. Y luego, que si por origen y planteamiento las prácticas que realizamos sí son empáticas, pero nos observamos a nosotros mismos llevando esas prácticas a la separación, es decir, a separarnos de los otros, a verlos como diferentes, a juzgarlos o a culparlos, entonces es más que vigente que incorporemos la empatía como práctica. Y aquí no hay juzgamiento, no hay culpa, pero si nos observamos que por meditar, que por practicar X o Y arte física, que por leer X o Y libros y comprenderlos nos empezamos a sentir mejores que los demás, o empezamos a culparlos de sus problemas, o empezamos a decir, ay, es que yo soy la persona despierta y ellos son los dormidos, ay, es que yo soy la persona consciente y ellos no. Entonces, es más que necesario que practiquemos empatía dentro de nuestras prácticas místicas. En el blog Mystic Way of the Heart, Chuck Dunning nos da un método de 4 pasos para cultivar empatía. Yo hoy te voy a explicar su método aderezado con mi experiencia como una persona altamente empática que seamos reales, que pendula todavía hacia la apatía cuando no puede gestionar la empatía. Entonces yo te voy a presentar su método y me parece súper clever, tiene puntos muy claros que tienen bases neuropsicológicas, que tienen bases de su práctica del misticismo cristiano, que tienen bases de mis valores de la filosofía del yoga o de los valores que yo practico, mejor dicho. Y además los voy a orientar hacia cómo esos pasos se ubican para una persona que ya es altamente empática y que lo que le pasa es que pendula de la empatía a la apatía, que es mi caso. Y si te gusta este método, me lo puedes escribir en el Reels de este podcast que publicamos en el feed de Instagram, porque podemos hacer con este método, con esta línea, podemos hacer un ejercicio o una sesión de escritura terapéutica en hierbabuena. Si esto es algo en lo que estás interesado o interesada, házmelo saber. Y bueno, el método que propone Chuck Dunning comienza con la percepción y la identificación, que es lo que normalmente en esotérica nos presentan como clarisentencia, y es uno de los claris, uno de los dones. Se trata de poder percibir y sentir las emociones, los pensamientos y los sentimientos de los otros. Por eso me parece tan interesante que Chuck lo desmenuce como una práctica, porque pone en evidencia lo que hablamos en nuestro capítulo aquí en Florece en el Intento, en nuestros capítulos sobre los dones psíquicos, y es que todos podemos tener estos dones si los cultivamos y los refinamos. Chuck nos dice que practicar nuestra percepción consiste en aproximarnos a los otros tratando de percibir e identificar lo que piensan y sienten, absteniéndonos de juzgar, solamente observando, tanto a nivel sentimental como físico. Luego nombramos esas sensaciones como emociones y podemos relacionarlas con un tren de pensamiento.
Me parece fascinante porque este paso es una invitación a estar presente con el otro, a brindarle el espacio para que te muestre la completitud del estado que está habitando. Es aproximarnos al otro con espacio, sin ir a decir, yo ya sé que tú eres así, asá, que piensas esto, que sientes esto, y que hoy, por cómo estás vestido, por el día que es, por lo que me has dicho, estás sintiendo, pensando y haciendo esto, y en realidad no me importa, yo solo quiero contarte lo que yo estoy pensando, sintiendo y no sé qué. No, se trata de te aproximas al otro con el espacio de que te muestre y con toda la curiosidad y la intención de observarle, sin juzgar, sin decir, ya sé, tú estás sintiendo esto porque tú piensas esto y tu mamá tal cosa, y no, sino simplemente observando, como observaríamos un atardecer, y no nos estamos pensando en el atardecer, sucede este color porque hubo esta temperatura el día de hoy, porque ayer llovió y porque está el mes. No, simplemente lo observamos, lo notamos, y luego de esa observación, que es tanto emocional como física, podemos ponerle nombre, y ese nombre son las emociones, y luego la forma como relacionamos esas emociones en un tren de pensamiento sin juzgar es, se puede estar sintiendo triste, entonces lo que puede estar pensando de esta situación o de sí mismo es esto, sin ir a categorizarlo como bueno o malo y tratando de no aderezarlo con los prejuicios que ya tenemos en general armados sobre cada una de las personas que nos cruzamos en el camino. El segundo paso, de hecho, consiste en el refinamiento de esa percepción e identificación a través de prestar aún más atención a nivel físico lo que la persona está experimentando y luego tratar de traer a nuestra memoria cómo se siente esa cosa física en nuestro cuerpo. Entonces, no lo tenemos que hacer con personas en persona, puede ser en películas, vemos que la persona al estar triste cierra el pecho y se cubre, o cómo se sienten, incluso si llora, cómo se sienten las lágrimas, y vamos a recordar en nosotros cómo se siente físicamente cuando estamos experimentando esas acciones, más allá de las emociones, esas sensaciones, y cómo esas sensaciones se vuelven acciones, cerrar el pecho, llorar, todas esas acciones, cómo se sienten en nuestro cuerpo. Entonces ya estamos llevando el poder percibir al otro e identificar al otro en nosotros mismos. Quiero aclarar que este es un proceso consciente, pero en las personas muy empáticas por naturaleza sucede de forma automática. De manera que es importante que aprendamos a diferenciar cuándo una emoción es nuestra y cuándo es de otra persona. Y hacer estos dos primeros pasos de forma consciente serán herramientas de gran ayuda para este propósito. Porque cuando somos personas muy empáticas, la experiencia se ve más o menos de esta manera, sin separarla en pasos, sin decidir hoy voy a practicar empatía. Lo que ocurre es, vamos a un lugar y empezamos a tener estas sensaciones físicas en nuestro cuerpo, luego esas sensaciones tienen nombre de emociones, luego tratamos de ponerle narrativa a esas emociones y esas emociones se vuelven pensamientos, y de repente solo por ir a un lugar ya tenemos todo otro nuevo estado emocional y una serie de pensamientos nuevos que parece que ni siquiera son nuestros. Lo que ocurrió es que este proceso de la empatía pasó de forma automática. Si eso te ocurre y entonces la solución que has buscado es pues no voy a lugares o trato de controlar qué personas van a estar en cada lugar, y lo digo desde la experiencia, trato de ir solo a lugares que yo sé que no me cargan, trato de ir solo cierta cantidad de tiempo. Vale, estas pueden ser medidas de autocuidado, pero también hay una manera de vivir esa empatía sin que sea un impedimento o sin que se vuelva un trabajo en sí mismo o que sea algo que nos limite.
Y para eso conviene practicar estos dos primeros pasos de forma consciente, así más fácilmente cuando estemos en situaciones que no son elegidas, sino que son cosas que tenemos que hacer en el día a día, vamos a tener esa conciencia ayudándonos a diferenciar cuáles son nuestras emociones y cuáles son las emociones de los otros. El tercer paso es integrar el pensamiento y el sentimiento. Este paso se convierte en la práctica de la empatía en una práctica mística y consiste en usar la rueda de las emociones. Chuck propone la rueda de Plutchik que te presento en pantalla, pero yo, Dharma, prefiero la rueda de las emociones y sensaciones que hizo Lindsay Brahman, que es una ilustradora y arteterapeuta. Y de la que también te dejo una pequeña imagen aquí en pantalla, pero no te la presento completa porque esta rueda de las emociones y las sensaciones la puedes encontrar en la página web de Lindsay y es uno de sus productos en la página web. Sea cual sea la herramienta para la identificación y el nombramiento de emociones que elijas usar, lo que te va a permitir es entender cómo se siente esa emoción en relación con otras emociones y cómo afecta tus pensamientos, tu comportamiento y tu discurso. Es decir, va a volver el proceso emocional consciente. Este paso te va a brindar el vocabulario para conectar con tu propia experiencia emocional y con la experiencia emocional de otros. Con ello tendrás lo necesario para el paso siguiente, que es nuestro último paso de la práctica de la empatía. El último y cuarto paso es comunicar la empatía. Chuck nos dice que hay dos actos básicos de la empatía. El primer acto es reconocer la experiencia del otro. Yo te veo, yo te observo, yo te siento y yo sé que estás sintiendo. Pero la segunda etapa, que es la que nos compete en este cuarto punto, es compartir, abrirnos a compartir la experiencia. Y este compartir sucede en un acto tan simple como decir yo estoy sintiendo que estás sintiendo algo y quiero decirte que estoy dispuesta a hablarlo si lo necesitas, a escucharte, a ayudarte a gestionarlo o simplemente a habitar esa experiencia contigo. Que cuando son emociones incómodas, normalmente estamos allí para ofrecer apoyo, pero cuando son emociones positivas o que normalmente entre comillas consideramos positivas, este proceso simplemente se ve como compartir el gozo, hablar de lo que nos hace felices, de lo que estamos habitando y viviendo y simplemente compartir esa experiencia. Que cuando yo estaba escribiendo este capítulo dije, no, pues las cosas positivas están súper normalizadas compartirlas, pero siento que no, porque a veces el estado que tenemos cuando estamos compartiendo algo con alguien, en mi caso, por ejemplo, a veces se vuelve defensivo porque me da miedo que la otra persona no lo quiera compartir, sino que sienta cosas incómodas por eso que yo estoy celebrando. Puede ser envidia o miedo o algo asociado a esas emociones y sé que esta forma en la que yo habito las experiencias positivas está marcada por mi memoria y por mi pasado y cosas que todavía están por sanar, pero también sé que esta no es una experiencia solo mía, entonces por eso no quise simplemente decir, ay, es súper generalizado compartir lo positivo, porque en el proceso me di cuenta que no, y que para muchas personas lo positivo ni se comparte. Entonces, bueno, en este paso de la comunicación de la empatía caben tanto las emociones incómodas como las emociones no incómodas o las emociones gozosas. Y con este cuarto paso cerramos nuestro método de empatía como práctica mística. En este recorrido, respondiendo a la pregunta ¿por qué la empatía es importante en las prácticas místicas?, nos dimos cuenta que es indispensable,
porque es una de las formas más significativas en las que nos unimos con todo y con todos. Nos permite comprendernos, trascender las barreras del ego físico, conectar con la compasión y conectarnos verdaderamente con nuestra esencia y con los demás. Debo contarte que cuando escribí este tema dentro de mi banco de temas de Florece en el Intento, que se llama La raíz de Florece en el Intento, pensé que cuando hiciera este capítulo iba a tener un tono denunciante, porque iba a hablar de lo peligroso que es hablar de lo místico sin empatía y de los alcances sociales que eso tiene, y bueno, pero cuando ya estaba escribiendo en la canalización este episodio, me di cuenta que iba completamente por otro lado y que era más bien un recordatorio de qué significa realmente lo místico, qué significa tener un estilo de vida místico. Al final el misticismo es un estilo de vida, es decidir todos los días que nuestras prácticas sean un encuentro con lo divino, que sean un encuentro con la compasión y con el amor infinito. Es una decisión constante de elegir el camino del amor en lugar del miedo. Es una decisión constante de elegir ver más allá del blanco y el negro. Es una decisión constante de elegir la unión en lugar de la separación. Y que haya sido de esta manera me parece completamente hermoso y un regalo, y te agradezco muchísimo por haberlo compartido conmigo. Espero que tengas un día, una semana, un mes hermoso, y Florecita, no te olvides de florecer en el intento.